Entender los riesgos que vienen con el cambio climático, trabajar para mitigarlos y promover la toma de decisiones coherentes en relación a la inversión son algunos de los grandes retos que tiene este sector. Ante este panorama, se hace necesaria la implementación de modelos energéticos sostenibles y una política nacional. Por eso, este tema y esta lluvia y estructura temática son las que vamos a tratar en este primer módulo. No quiero tener más preámbulos, ya se encuentra con nosotros el señor Pablo Vieira y les doy la bienvenida entonces al segundo día del Congreso MEM, para el que pido un aplauso para que entremos con toda la energía que merece. Pablo, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Es realmente un placer y un honor estar acompañándolos hoy en esta versión número 22 del Congreso MEM. Quiero empezar por agradecer muy especialmente a Alberto Larte, del Consejo Nacional de Operaciones, y a Olga Cecilia Pérez, del Comité Asesor de Comercialización, por invitarme a participar en este evento. La idea de esta presentación, de este módulo, es que yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema del cambio climático y el sector de energía, empezando desde lo que está pasando a nivel mundial y aterrizándolo a nivel nacional y después específicamente al sector. Y después tendremos a dos expertos que nos acompañarán también con unas presentaciones, abriremos una pequeña discusión y por supuesto si hay alguna pregunta o comentario entonces será bienvenido y lo podremos discutir desde la mesa. Quiero entonces empezar con la presentación que les traigo hoy, donde la idea aquí es hacer un recorrido por el tema del cambio climático y aterrizarlo al sector de energía con las responsabilidades específicas que se vienen hacia el futuro y los compromisos que se tiene que tener del sector. Pido disculpas a Ángela Cadena, que es la experta en estos temas, si me equivoco en algo y ella me corregirá en su siguiente sección, pero son temas que hemos trabajado con ella muy de cerca y con la universidad, entonces saludo muy especial a Ángela. ¿Qué es el cambio climático? Hay muchas definiciones, pero escogí esta, que simplemente habla de la modificación del clima con respecto a los historiales climáticos en escalas regionales o en escalas globales. Y estos cambios se producen en muy diversas escalas de tiempo en todos los parámetros de la meteorología: la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad, etc. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo desde aproximadamente el cambio del siglo antepasado hasta la fecha de hoy vemos un aumento constante en el promedio de la temperatura global. Esto es justamente lo que nosotros llamamos el calentamiento global, el cambio climático, y es el enfoque de la discusión del día de hoy en esta primera sección. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades humanas se acumulan en la atmósfera y esto es el principal responsable del cambio climático. En la gráfica de la izquierda ustedes ven un esquema de lo que es el efecto invernadero, y el efecto invernadero es un efecto natural y es un efecto necesario, donde el calor, los rayos que vienen del sol entran a la atmósfera, rebotan en la superficie y después un porcentaje de estos vuelve y sale al espacio y otro vuelve y rebota hacia adentro. Necesitamos un porcentaje de eso que se quede dentro de la atmósfera para tener la temperatura ideal para que haya vida en el planeta. Sin embargo, con la acumulación de los gases de efecto invernadero, que los tenemos a mano derecha, el porcentaje de ese calor que se queda al interior de la atmósfera va aumentando. Y eso lleva a efectos climáticos, lleva a consecuencias alrededor del planeta que nosotros llamamos el cambio climático. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hay algunas claras, como el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos que son naturales, climáticos naturales, como pueden ser huracanes, sequías, inviernos, para nuestro caso particular, fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, donde estos fenómenos ocurren y llevan ocurriendo siempre. Sin embargo, la intensidad y la frecuencia de estos se vuelve cada vez mayor, cada vez más fuerte, generando efectos mucho mayores a los que estamos acostumbrados.
Solo como ejemplo, el último fenómeno de la Niña, el del 2010-2011, fue el más fuerte que se ha registrado, y el último fenómeno del Niño del año pasado fue el más fuerte que se ha registrado. Entonces, probablemente lo que nos va a mostrar el cambio climático es que cada vez vamos a superar, así como cada año estamos superando las temperaturas promedios históricas, cada año vamos a superar los efectos y la intensidad de este tipo de fenómenos. Pero hay otros que son de avance gradual, como por ejemplo el aumento del nivel del mar. Es mucho más demorado, es mucho más lento, pero con consecuencias muy complejas. El aumento de la temperatura global, la acidificación de los océanos, el retroceso de los glaciares, la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad, la desertificación. Todos estos son procesos mucho más lentos, pero con consecuencias que en muchos casos son mucho más graves y son procesos irreversibles en la mayoría de los casos. Entonces, veamos un poquito qué es lo que está pasando a nivel mundial. Esta es una gráfica de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en el 2015. Si ustedes miran, casi una cuarta parte de esas emisiones son responsabilidad de China. Lo sigue Estados Unidos, después viene la Unión Europea, todos los países, sigue la India y siguen así otros países. Y esta gráfica tiene varias características que son interesantes. Por un lado, es importante notar que la composición de países que están hoy en día representando las mayores emisiones no solo son los países industrializados, los países desarrollados. Tenemos a la China en número 1, tenemos a la India, tenemos a Brasil, tenemos a muchos países no desarrollados que están contribuyendo de manera significativa. Y el segundo tema importante que quiero resaltar aquí es, en la parte exterior de la gráfica vemos el tipo de emisiones, la fuente de las emisiones, de las actividades que generan esas emisiones. Si ustedes miran, para la mayoría, para todos estos países que tenemos en los primeros lugares, la energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Más adelante entraremos en el detalle qué quiere decir esto y cuáles son ese tipo de emisiones. Para Colombia es un poquito diferente y lo veremos también más adelante, pero es importante empezar teniendo esto en cuenta. Los países que están generando el cambio climático hoy en día, por más de que históricamente han sido otros, son los países en desarrollo. Y la energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente en la lucha contra el cambio climático? La primera discusión al respecto del tema formal se dio en Río en 1992 en la Cumbre de la Tierra, donde se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como resultado de las negociaciones en el marco de la Convención, se llegó a la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997, y este protocolo entró en vigencia, empezó a actuar en el año 2005. Y este establece obligaciones específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países desarrollados en el periodo entre el 2008 y 2012. Por eso les contaba y les explicaba que hoy en día la situación es diferente a la que había en el 92. Hoy en día los esfuerzos de los países desarrollados no es suficiente. Después, en el 2011, en la COP de Durban, se estableció la plataforma de Durban, que es el camino a seguir para poder tener un nuevo acuerdo. Un acuerdo diferente a partir del 2020, que se negociaría finalizando en el 2015. En el 2012, dándose cuenta que ese espacio entre el 2012 y el 2020 no se podía dejar sin acciones específicas, se hace la enmienda de Doha, que es la prórroga del protocolo de Kioto para el periodo 2013-2020. Y el año pasado, en diciembre del año pasado, se logra el Acuerdo de París. Es un nuevo acuerdo que es universal para luchar contra el cambio climático, que empieza a regir a partir del 2020. Este ya fue ratificado por un número muy importante de países y probablemente ya entraría en vigencia este mismo año, por lo cual se muestra un compromiso diferente hacia la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Y les voy a leer un extracto del New York Times, de la revista Times, sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París está hecho para dar la señal del comienzo del fin de más de 100 años de uso de combustibles fósiles como el motor del crecimiento económico, y muestra que los gobiernos de todo el mundo toman el cambio climático seriamente. La inclusión de países desarrollados y en desarrollo, incluyendo aquellos que dependen de las ganancias generadas por la producción de petróleo y el gas, demuestra una unidad nunca antes vista frente a este tema. ¿Y por qué lo dice? Estas son las características principales del Acuerdo de París.
es universal, no es un acuerdo que divida al planeta entre los desarrollados y en desarrollos con responsabilidades solo para unos. Todos los países tienen responsabilidades específicas. Es ambicioso, se pone la meta de alcanzar antes de final de siglo la transformación de la trayectoria del aumento de la temperatura global para mantenerla por debajo de 2 grados, incluso apunta a lograr 1.5 grados centígrados. En este momento estamos llegando al grado, lo cual quiere decir que es un esfuerzo muy grande. Tiene la adaptación. El protocolo de Kioto es un protocolo que se basa solo en la mitigación, en la reducción de los gases de efecto invernadero, pero las consecuencias del cambio climático desde 1992 hasta hoy han demostrado que no solo es necesario reducirla, sino que ya el cambio climático está aquí y ya está generando consecuencias graves, por lo tanto tenemos que tomar medidas específicas para adaptarnos, especialmente teniendo en cuenta que va a subir por encima del nivel en el que estamos hoy en día. Tiene el apoyo, mantiene el apoyo financiero en tecnología, en capacidad por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, lo cual es fundamental para implementar los acuerdos por parte de los países en desarrollo. Tiene un dinamismo y una visión de largo plazo. Queremos llegar a esos 2 grados centígrados, pero pasando por una trayectoria en la cual todos los países tienen que llegar a un pico de emisiones lo más rápido posible y llegar a lo que se llama la carbononeutralidad a final del siglo. Todos los países para lograr este acuerdo. Y eso se logra a través de compromisos reiterados, a través de ciclos de compromisos donde cada país se compromete cada vez a hacer más para luchar contra el cambio climático, para llegar a esos objetivos de pico de emisiones y descarbonización. Y tiene un mecanismo de cumplimiento y de transparencia para asegurarse que todo el mundo cumpla con lo establecido allí. Hay muchas cosas que cambian en gracias a este acuerdo. Aquí hay algunos ejemplos. Mayores inversiones globales en la generación de energía renovables, reducción de los costos de tecnología y desarrollos de tecnologías nuevas para la mitigación y la adaptación, apoyo financiero por encima de los 100 billones de dólares anuales por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, metas específicas de largo plazo, compromiso de los gobiernos y del sector privado para generar las condiciones para lograr el acuerdo, instituciones financieras comprometidas con el proceso, desarrollo de obligaciones legales específicas para el cumplimiento de estos compromisos y restricciones de mercado para productos y servicios que no sean carbononeutrales. Esto es lo que se nos viene en el futuro y tenemos que prepararnos desde ya y empezar a actuar en este sentido. ¿Y cómo se logra esto? Lo que establece el acuerdo es lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas o INDCs, que generan ese dinamismo. Todos los países antes de la reunión del Acuerdo de París en diciembre del año pasado, 190 países presentaron un compromiso de reducción de emisiones y de adaptación. Todo eso representa más del 98% de las emisiones globales. Solo hay unos pocos países que ustedes ven ahí en gris que no se han comprometido con el proceso. Eso es la universalidad. Pero esa contribución nacional, si sumamos los esfuerzos de todos, no nos da suficiente compromiso para llegar a esos 2 grados o esos 1.5 grados centígrados. Por lo tanto, cada 5 años todos los países tienen que revisar su compromiso y presentar un compromiso más ambicioso al anterior, para lograr entre todos ese objetivo general. Ese es uno de los grandes beneficios que tiene el Acuerdo de París. ¿Y Colombia cómo ha venido actuando en este sentido? Tenemos una estrategia integral de lucha contra el cambio climático. Tenemos la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Colombiana de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, RED. Esas son las 2 estrategias de mitigación, de reducción de emisiones. Y tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es la estrategia de adaptación. Y todo esto está enmarcado en un marco de política, la Política Nacional de Cambio Climático que se expedirá este año, en un marco legal, la Ley de Cambio Climático que entrará al Congreso en las próximas semanas, y el marco institucional, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, que está establecido y está operando, donde se sientan los ministros de todas las ramas buscando acciones específicas para cumplir con el compromiso del país y con el Acuerdo de París. ¿Qué hizo Colombia entonces? Construyó su contribución nacional y lo hizo con base en sus situaciones específicas, en sus características, en su contexto. Colombia representa el 0.48 de las emisiones a nivel del planeta. Sin embargo, está en el top 40 de los países por responsabilidad, tanto por
ingreso, por su PIB, como por la deforestación acumulada a través de los años. Pero es una economía que está creciendo, que tiene todavía dificultades desde el punto de vista de desarrollo social y por lo tanto eso se tiene que tener en cuenta. Es un país altamente vulnerable, por lo que la adaptación es fundamental y estamos en el contexto de buscar una paz estable y duradera. Todo eso se tuvo en cuenta al construir esa contribución nacional y el resultado fue este. En adaptación tenemos muchas acciones concretas, que los sectores tengan planes de adaptación, que las regiones tengan planes de adaptación, desarrollo de investigación, de generación de conocimiento, protección del medio ambiente, protección de nuestras cuencas hídricas. Y tenemos un compromiso desde el punto de vista de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es reducir en un 20% las emisiones proyectadas al año 2030, pudiendo aumentar al 30% si se tiene apoyo internacional. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, si ustedes ven la gráfica más oscura, este es el camino de las emisiones del país si no se hiciera nada, el business as usual. Nosotros vamos a coger ese business as usual y lo vamos a reducir en un 20% al año 2030 y ese es nuestro compromiso. Pero como ven ustedes, las emisiones van a seguir aumentando en el país, todavía no vamos a llegar al 2030 a ese pico de emisiones. Por lo tanto, en ciclos de cada 5 años, después de esto, vamos a llegar a un pico y después vamos a empezar a reducir hasta llegar a esa carbono neutralidad antes de final de ciclo. Por lo tanto, cuando ustedes piensan en la contribución nacional, no piensen en un 20%, piensen en la carbono neutralidad, porque para allá vamos. Y el primer compromiso es este, pero cada vez va a ser más ambicioso. Y por lo tanto, tenemos que pensar en el largo plazo y no en el corto plazo cuando pensamos en el cambio climático. ¿Y esto cómo se construyó? Desde el punto de vista de adaptación, se construyó con información específica de la realidad del país, con escenarios de cambio climático. ¿Y cómo se implementa? Se implementa a través de los planes de adaptación regionales y planes de adaptación sectoriales, donde el Ministerio de Transporte, Salud, Hacienda, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Vivienda y Agricultura están construyendo o han construido sus planes sectoriales de adaptación al cambio climático. ¿Y cómo lo vamos a hacer en mitigación? Lo hacemos a través de los planes de acción sectorial de mitigación. Son 8. El Ministerio de Transporte tiene el Plan de Acción Sectorial o el PAS de Transporte. El Ministerio de Minas tiene el de Minas, el de Energía Eléctrica y el de Hidrocarburos. El de Comercio tiene el de Industria. El de Vivienda tiene el de Vivienda y el de Residuos Sólidos. Y el de Agricultura tiene el agropecuario. Estos son los planes específicos que determinan cuáles son esas acciones específicas que llevan a la reducción de las emisiones y al mismo tiempo determina cuáles son los costos y los beneficios asociados a tomar estas acciones. Y esto se basa además en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. La gráfica de la izquierda nos muestra cuál es la realidad del país en el 2012 con respecto a emisiones. Si ustedes miran acá, la gran mayoría de nuestras emisiones no vienen del sector de energía como pasa en la mayoría de los países del mundo. En este momento hay casi un empate entre energía y lo que se llama AFOLU, o lo que son los usos del suelo, el sector agropecuario y el sector forestal, 43 y 44% de las emisiones. Residuos representa el 8% y la industria representa el 5%. Pero en la gráfica de la derecha ustedes ven la tendencia, las proyecciones de esto. En azul está el sector de energía y lo que estamos viendo es que la proyección es que va a pasar del 27 en el 2010 a probablemente alrededor del 44 en el 2050. Mientras que los otros, el uso del suelo va disminuyendo y residuos y industria van aumentando también. Entonces vemos cuál es la tendencia y cómo el foco de las acciones en el país se tienen que volcar hacia la eficiencia, hacia el ahorro de energía. Miremos específicamente para el sector de energía. También este es el inventario del 2012. Esta gráfica es muy compleja porque nos muestra los diferentes subsectores del sector de energía. Tenemos transporte, tenemos la industria de energía, tenemos, tenemos otras industrias, tenemos otros sectores. Lo que vemos es que alrededor del 38% está en transporte y alrededor del 23% en las industrias de energía, separadas en subsectores. El IDEAM produjo este informe, el informe donde ustedes pueden ver el detalle específico de cada uno de los sectores. Y lo que vemos además es una tendencia hacia el aumento en las emisiones del componente de energía
de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Para eso tenemos el Plan de Acción Sectorial de Mitigación de Energía Eléctrica, donde tenemos 3 líneas de política: eficiencia energética desde la demanda, la promoción y el desarrollo de políticas eficientes energéticas a nivel nacional. La línea política 2, eficiencia de la operación del sistema energético nacional, promoción de la participación activa de la demanda, la autogeneración, la cogeneración del sistema interconectado y la integración gradual de las redes inteligentes en este sistema. Y por último está la tercera, que es las fuentes no convencionales de energía renovables en el sistema energético nacional, donde se pretende promocionar estas fuentes con criterios de confiabilidad y sostenibilidad para tanto el sistema interconectado como el no interconectado. ¿Y con qué visión? Con una visión de que a través de la mejora de la eficiencia energética, la provisión de energías alternativas en zonas no interconectadas y la optimización del uso de los recursos, será posible garantizar un acceso equitativo a la energía en todas las poblaciones. Aquí no estamos buscando como objetivo principal la reducción de emisiones. Estos son co-beneficios sociales y económicos que vienen con estas agendas, donde tenemos acceso a energía equitativa desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista minero energético, desde la industria, desde el transporte y desde las edificaciones, con grandes oportunidades en cada uno de ellos. Y esto se implementa a través de herramientas concretas, como puede ser la Ley 1715, donde se tiene que terminar el desarrollo de esta ley, la reglamentación de esta ley para fomentar el uso de energías no convencionales de energía renovable, o a través de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas o NAMAs, que son proyectos específicos como la energización de fuentes renovables en zonas no interconectadas, la eficiencia energética en hoteles, los distritos térmicos o la sustitución de refrigeradores domésticos, que llevan a avances significativos, que son acciones que ya han sido identificadas como de gran impacto. Entonces, lo que hay en este momento es mucho trabajo por delante para poder implementar el Acuerdo de París, para poder implementar el compromiso del país ante el Acuerdo de París, su contribución nacional, y llegar a esa visión de largo plazo, de evitar el aumento de la temperatura global a través de una economía que llegue a un pico en emisiones, se desligue de esas emisiones y después pueda llegar a carbono neutralidad. Entonces hay que tener en cuenta que el cambio climático afecta de forma inequitativa a los pobres, mucho más que a los demás. Son los más vulnerables, son los que más se ven afectados. Por lo tanto, tenemos que luchar por un futuro donde el cambio climático no sea una barrera más para nuestra misión de eliminar la pobreza en todas sus dimensiones. Además, la adopción del Acuerdo de París es un paso fundamental para lograr frenar este fenómeno que amenaza directamente a nuestra economía, a nuestra sociedad y a nuestro medio ambiente. El Acuerdo de París nos va a permitir buscar una economía carbono neutral a nivel mundial antes de que termine el siglo. Regresar a la mesa regularmente cada 5 años con nuevos compromisos cada vez más ambiciosos y fortalecer las acciones de adaptación en el país como Colombia, que es altamente vulnerable. Y por último, el sector de energía tiene un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel nacional cada vez va a ser más importante y debe asumir un rol protagónico y de liderazgo. Con esto, espero que tengan una introducción al tema que se va a seguir discutiendo durante el resto de la sesión. Y en este momento, entonces, quisiera invitar a que suban aquí nuestros 2 invitados especiales. Tenemos por un lado a Alberto Amore, que es un socio de Deloitte, y a Jorge Valencia, el director de la UCME. Entonces, los invito a los 2 a que sigan a la mesa y invito a Alberto a que nos haga su presentación, después a Jorge y después podremos entonces iniciar la discusión entre nosotros y con ustedes. Muchas gracias.